Lorna Beer, Ángeles en mi cabello. Narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 20. Luego les dije a los niños que tenían que darle a su madre un poco de descanso y que los iba a llevar al canal a ver los patos. Nunca vi a los dos niños y a su hermana Ruth prepararse con tanta rapidez. Se pusieron el abrigo y el sombrero y salieron a la calle. En cuanto se fueron, recibí el destello de una visión de mis padres. Los vi conversando y parecía que soplaba un fuerte viento a su alrededor. Era como si estuvieran juntos, pero como si mi padre no se encontrara allí. Parecía un espíritu. Con la misma rapidez que se mostró, la visión desapareció. Me di cuenta de que me habían comunicado que la vida de papá estaba próxima a su fin. Era como si me hubiera golpeado un haz de luz. Lloré amargamente. Me disgusté mucho con Dios y con los ángeles, porque amaba mucho a mi padre. Era como si solo hubieran pasado unos minutos, y luego los niños y Joe cruzaron de nuevo la puerta del vestíbulo. Los niños estaban muy excitados y empezaron a contarme todo lo que habían visto en el canal. Mientras preparaba un té, Joe me preguntó: ¿qué te sucede? Pareces muy pálida y has estado llorando. He tenido una visión, respondí. Mi padre va a morir. Tal vez la hayas interpretado mal, sugirió Joe. ¿Qué te han dicho los ángeles? No han dicho nada. Solo me han mostrado la visión, contesté. Me disgusté mucho, pero en ese momento los niños y tú llegasteis a casa. Era como si únicamente os hubierais ausentado unos minutos. Joe me dio un abrazo y me sentí un poco mejor. Traté de guardar aquella visión al final de mi mente. Me habría gustado haberme marchado a ver a mi padre, pero no podía. Tenía 3 hijos pequeños a los que atender y no disponíamos de un coche. Afortunadamente, al día siguiente, papá vino a visitarnos. Estaba encantada de verle, pero no podía decirle por qué. A menudo puedo ver la aparición de una enfermedad en el cuerpo de una persona. A veces los huesos resplandecen y los veo, y otras veces el corazón sobresale en el pecho de alguien. En ocasiones veo un órgano con una sombra oscura a su alrededor. Miré atentamente a mi padre, pero no vi nada extraño y aquello me confundió un poco. Unas semanas después el tiempo había mejorado y salí a dar un paseo por los campos de Maines. Tras dejar a Joe al cuidado de los niños. Mientras paseaba entre los huertos de manzanos y praderas cuajadas de árboles, di gracias a Dios. Estaba disfrutando de mi paseo, sintiendo cómo la brisa me acariciaba el rostro, contemplando a los pájaros y a las ardillas y a todas esas criaturas que me hacían sonreír. No solo las estaba observando de manera habitual, sino que también veía la luz de la energía que rodeaba su cuerpo. Saludé a las personas que encontré a mi paso, un sacerdote y una madre con un bebé en un cochecito de niños. De repente, el ángel Miguel comenzó a caminar a mi lado. Me colocó una mano sobre el hombro y luego me tocó la mía. Inmediatamente me sentí llena de paz. Gracias, Michelle, dije. Eso hace que me sienta mejor. Michelle caminaba a mi lado adoptando una forma humana. Como era habitual, se aparecía como un hombre alto con el cabello oscuro, pero esta vez llevaba el pelo corto. Lucía un traje negro rematado con un abrigo del mismo color y se le podía confundir fácilmente con un sacerdote. Levanté la mirada y le sonreí diciendo: «Admiro tu presencia de sacerdote». Se sacudió un poco y se levantó el cuello de su chaqueta. «¿Qué aspecto tengo?», preguntó, y los dos nos echamos a reír. Algunos sacerdotes pasaron por delante de nosotros con libros de oraciones en las manos y nos saludaron. Michelle movió la cabeza en señal de agradecimiento.
No puedo evitar sonreír al recordar que una vecina, a quien no conocía demasiado bien, llegó a afirmar que me había visto paseando con un amigo. Nunca he paseado con nadie más que con mi familia, y la persona a la que ella había visto era el ángel Miguel. Recuerdo en 3 ocasiones en las que la gente me ha dicho que me habían visto paseando con alguien, cuando yo sabía que estaba sola, y me di cuenta de que me habían visto con un ángel que había adoptado la forma humana. Es posible que esto haya ocurrido más veces, pero no he sido consciente de ello. El ángel Miguel me sugirió: quedémonos bajo ese enorme roble durante unos minutos, mientras no haya nadie a nuestro alrededor, y te explicaré la visión que has tenido de tu padre. Miguel, antes de que digas nada, le espeté: quiero que sepas que estoy enfadada. Miguel se echó a reír al oír mis palabras y dijo: Lorna, tienes mucha personalidad. Algunas veces, repliqué, creo que Dios y todos los ángeles os olvidáis de que soy un ser humano. ¿Por qué tengo que prever la muerte de mi padre? Michelle, preferiría no haberlo sabido. Michelle me miró con tristeza en los ojos, me tomó de la mano y respondió: tu padre te necesita para que le ayudes a morir. Respiré profundamente. Amo a mi padre. Pasemos un rato más, dijo el ángel Michel, sujetándome todavía la mano mientras caminábamos, y prosiguió: ¿recuerdas la visión que tuviste de tu padre el día que Joe llevó a los niños al canal? Ese fue el momento en el que Dios conectó el alma de tu padre con la tuya, haciendo que fuera una sola. Vuestras almas han estado interconectadas, Lorna. Dentro de unos días va a dar comienzo. Verás la vida de tu padre desde el mismo momento en el que fue concebido. Será como si hubiera una pantalla de televisión delante de tus ojos y dentro de tu mente, emitiendo continuamente a diario. Cuando se detenga sentirás la repentina conmoción del alma de tu padre separándose de la tuya, mientras abandona su cuerpo humano para que los ángeles lo lleven hasta Dios. Caminé junto a Michelle y lloré amargamente. Lorna, deja que enjugue esas lágrimas. Mientras el ángel Michel levantaba las 2 manos hacia mis ojos, me di cuenta de que no estábamos caminando. Nos encontrábamos dentro de un círculo de luz. Sollozando entre palabras y golpes de respiración, exclamé: esto va a ser realmente duro. Lorna, recuerda que Dios y nosotros, los ángeles, te ayudaremos, me dijo el ángel Michel, mientras deslizaba de nuevo la mano al interior de mi bolsillo y tocaba la mía. Iré a tu lado hasta el final del camino y después tendré que marcharme. Seguimos paseando en silencio. Nos encontrábamos poca distancia y sentí que Michel me daba fuerzas. A continuación me apretó la mano y desapareció. Me dirigí a casa y nunca hablé con Joe de ese encuentro con el ángel Michel. A los pocos días, tal y como Michel había predicho, la vida de mi padre comenzó a pasar por delante de mis ojos y al interior de mi mente. La veía a todas horas, a veces a mucha velocidad, otras lentamente, pero nunca cesaba. Contemplaba aquellas escenas una y otra vez. Veía a mi padre cuando no era más que un niño jugando con otro muchacho en el barro, con aspecto demacrado y famélico, sentado en el pupitre de su clase cuando era un jovencito de cabello largo y negro sentado en la orilla de un río con una mujer atractiva que adiviné que se trataba de mi madre. Vi a papá arreglando bicicletas en la oscura tienda de Old Cayman. El gesto de desesperación dibujado en su rostro cuando la casa en la que vivíamos se vino abajo. La soledad que sintió cuando tomó el barco hacia Inglaterra para encontrar trabajo. Papá ahora nos visitaba más a menudo. Algunas veces incluso lo hacía a primera hora de la mañana. Llegaba afirmando que solo quería entrar a tomar una taza de té
a charlar un poco y se quedaba unos minutos. Yo quería contarle lo que sabía, pero ¿cómo iba a hacerlo? No se le puede decir a alguien que sabe que va a abandonar este mundo, que vuestras almas se han conectado para ayudarle a fallecer. Eso sería realmente terrible. Todavía no hemos evolucionado lo suficiente desde el punto de vista espiritual. Papá iba a conocer a Dios. En los últimos años se había vuelto una persona muy espiritual. Siempre recuerdo que mi padre me decía unos años atrás: ¿por qué tardo tanto en encontrar a Dios? Se había empezado a sentir cada vez más fascinado con la figura de Dios y resultaba maravilloso ver cómo su alma iba creciendo a medida que emprendía su viaje hacia Él, su transición del mundo humano al mundo espiritual. Se trata de un viaje que todos tenemos que realizar con independencia de nuestra religión o de nuestra creencia en Dios. Para algunos de nosotros este viaje será corto, para otros puede resultar mucho más largo. Es posible que dure años o incluso toda una vida. En una de las visitas que nos hizo papá, nos invitó a ir al siguiente domingo por la mañana a la reunión que el grupo cristiano de oración Nacidos de Nuevo iba a establecer en Dublín. Jo y yo aceptamos ir juntos y papá dijo que pasaría a recogernos. Aquel día fuimos a dar un paseo juntos, a la orilla del canal. Los niños iban corriendo por delante sin parar de jugar, así que pude disfrutar de un poco de tiempo con los ángeles. Dije: «Hola, ángeles», y me eché a reír mientras ellos me hacían cosquillas. Me tiraban del pelo y hacía que sintiera un hormigueo por todo el cuerpo. Les pregunté si podían decirme por qué habíamos tardado tanto en ir a ese grupo. Habían pasado varios años desde el día en que aquel sacerdote le había sugerido a mi madre en su casa que algún domingo nos llevase a rezar con ellos. Los ángeles me hablaron al unísono. «Recuerda, Lorna, que estás compartiendo algo muy espiritual con tu padre, la unión entre vuestras almas. Tu padre siente dentro de su ser la necesidad de que compartáis este grupo de oración con él. Ahora es el momento adecuado». Owen gritó: «¡Mamá!», y envueltos en un flash de luz, los ángeles desaparecieron. Los dos niños estaban juntos, sonriendo, cuando aparecí ante ellos y Ru se había quedado dormida en el cochecito de bebés. Viendo la expresión que se dibujaba en sus rostros, sabía que me habían visto hablando con los ángeles. «No digáis nada», les ordené. «No lo haremos», respondió Christopher. Aquel día fue muy divertido. Dimos de comer a los patos y luego volvimos a casa. El domingo por la mañana, papá y mamá llegaron a nuestra casa a eso de las 12 menos cuarto y nos subimos todos al coche. Durante el trayecto a Dublín, mientras estaba sentada en el asiento trasero del coche, me resultaba conmovedor ver a papá. No dejaba de percibir una luz dorada que rodeaba su cuerpo. La iglesia era muy grande y más parecía una catedral. Había muchas familias congregadas y los niños corrían de un lado a otro mientras se servía la comida. Me notaba muy ligera. Percibía cómo los ángeles me transportaban y me sentía como si hubiera entrado en trance, como si me encontrara fuera mirándolo todo. Papá se acercó a mí y me dijo: «Ven, la oración en grupo está a punto de comenzar». Papá avanzó delante de mí y se sentó en la segunda fila, dejando un asiento vacío a su lado. Sé que pretendía que le siguiera, pero los ángeles tenían otros planes. Aproximadamente 3 filas más atrás, un hombre se levantó de su asiento y me invitó a sentarme a su lado. Así lo hice. Esa silla estaba separada unos 30 centímetros, no alineada con las demás hileras, y desde allí podía ver a papá con total claridad. La reunión comenzó con una oración y a continuación empezamos a entonar algunos signos.
Papá se puso de pie delante de su silla, tal y como hacían todos los demás, y en ese momento me di cuenta de que eso era lo que tenía que compartir con mi padre. Verlo sumido en una oración. Al verlo sentí el poder de los ángeles a mi alrededor. Lo que sucedió allí fue algo muy hermoso y puro. Dejé de escuchar los cánticos. Papá se volvió cada vez más brillante, hasta que relució como el oro y se hizo cada vez más radiante.